Muy buenas tardes, mis amados. Que la bendición del Todopoderoso esté con cada uno de ustedes, esperando que se encuentren muy bien. Continuamos con nuestra escuela del CEFIS y hoy vamos a entrar al nivel 4 que tiene que ver con el liderazgo de excelencia. Cuán importante es, ya estamos en la recta final, entonces hoy vamos a iniciar la clase o la lección 1 titulada Intimidad con Dios. Quiero leer lo que dice el Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. El objetivo de esta lección es comprender la importancia de la intimidad de usted, de yo, de mi persona, de usted como líder con Dios. La intimidad con Dios tiene que ver mucho con esa comunión íntima. Ahora, la intimidad o comunión con Dios es un tema de gran importancia para vivir una vida de victoria o una vida victoriosa. Un cristiano sin comunión con Dios es espiritualmente débil, lo cual puede llevarlo a ceder fácilmente a la tentación y la profundización de esa comunión íntima en la mente, es la meta más importante de la vida cristiana. O sea, a través de la oración, la comunión, la relación con el Padre, nos va a llevar a tener una vida de oración o de intimidad muy profunda. En primer lugar, entonces vamos a mirar algunos aspectos importantes para una efectiva intimidad con Dios. Primero, debemos tener un corazón sincero. Hay que leer lo que dice Mateo 6:5, ¿no? Cuando nos acercamos a Dios debemos hacerlo con total sinceridad. Como líderes debemos preocuparnos más por la actitud interna que por las apariencias externas en nuestra vida de oración, haciendo que lo externo corresponda a lo interno. Debemos también apartar ese tiempo para estar a solas con Dios. En Mateo capítulo 6 nosotros encontramos la oración del Padre Nuestro y de cómo Dios nos dice que debemos orar. Podemos orar en todo momento y en todo lugar, pero debemos separar un tiempo de privacidad con Dios para estar con Él a solas. El líder que no se preocupa por tener un tiempo de intimidad con Dios tendrá poco que transmitirle a sus discípulos y no será efectivo en la comunicación de su mensaje. No se debe convertir la oración en una serie de repeticiones sin sentido. Preguntamos, ¿cuántas veces mencionamos la palabra Señor o Jesús en una oración de 5 minutos? ¿Qué tal si usted lo hiciera con otra persona con la que está conversando y mencionará a cada rato su nombre? Es importante que revisemos cómo estamos orando para que tengamos verdadera comunión con Dios, donde le escuchamos y hablamos compartiendo nuestros deseos, anhelos, pero también nuestras luchas, batallas más íntimas con Él. Es a través de la oración y la comunión. La oración debe hacerse con gozo, con fe, pero también con inteligencia. Nunca se debe hacer por obligación o como algo mecánico. Y surge una pregunta a la cual usted tiene que responder. ¿Qué entiende por tener intimidad con Dios? En sus propias palabras, ¿qué entiende usted por intimidad con Dios? También otra pregunta que debe responder una pregunta que debe responder. Explique en palabras sencillas cómo puede usted tener comunión íntima con Dios. Escriba ahí en los renglones en blanco esa respuesta. Debemos acercarnos a Dios con actitud correcta. Para eso debe leer usted el Salmo 100, el versículo 4. Ahora, la llave que nos abre la puerta a la íntima comunión con Dios es la llave de la acción de gracia. Esto hará que Dios nos reciba con alegría. Como líderes nos enfrentamos a tensiones
de todo tipo que debemos aprender a manejar, porque de lo contrario podrán traer desánimo, confusión, amargura o queja, afectando nuestra comunión con Dios. La gratitud se debe volver un estilo de vida en nosotros, sin importar las circunstancias que nos rodean. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18 habla de la gratitud. Eso nos permite vivir la vida con felicidad. La Biblia dice que debemos dar gracias a Dios en todo. Habrá momentos de abundancia, habrá momentos de escasez, habrá momentos de alegría, habrá momentos de tristeza, habrán dificultades, pruebas. Pero en todo esto tenemos que darle gracias al Dios Todopoderoso. Como líderes nos enfrentamos a tensiones de todo tipo que debemos aprender a manejar, porque de lo contrario podríamos traer desánimo, confusión, amargura, queja, afectando nuestra comunión con Dios. La gratitud debe volverse un estilo de vida en nosotros, sin importar las circunstancias. Debemos acercarnos a Dios con temor reverente. Para eso debe leer usted Hebreos capítulo 12, verso 28, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 17 y Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. No es un miedo o temor al castigo, sino un respeto profundo por las cosas de Dios. Este respeto profundo me lleva a acercarme a Él en comunión con reverencia y a un deseo en el corazón de no querer fallarle. Debemos pedirle a Dios que nos dé ese temor. Puede usted leer Isaías 8, verso 13 y le va a dar alguna respuesta sobre esto. También debemos alimentar nuestra comunión con Dios a través de su palabra. Léase Salmo 51, verso 6, Salmo 119, verso 18, Juan 8, 31, Juan 17, 17. Esas son lecturas recomendables para que usted las lea en casa, en su Biblia. La palabra de Dios es la verdad y es necesario que aceptemos esa verdad en lo más íntimo de nuestro ser. Debemos permanecer cada día en Dios y en su palabra. Hay una parábola en Juan capítulo 15 que es interesante. Léala, investígala, profundice. La palabra de Dios debe penetrar día tras día a nuestro corazón hasta el punto que se vuelva un rema en nosotros, se encarne en nuestras vidas. Aquí vienen unas tareas que también en forma de pregunta, las cuales usted debe contestar en su libro o cuaderno. ¿Qué me impide tener comunión con Dios? O sea, ¿qué le impide a usted tener comunión con Dios? Usted sabrá si la televisión, si el trabajo. Bueno, usted sabe cómo es su vida. Según el Salmo 86, verso 11, ¿cómo aprendemos a reverenciar a Dios? Ahí va a encontrar usted una respuesta y debe plasmarla en su libro de tarea. ¿Qué importancia tiene la gratitud en la oración? Es interesante. Por eso, cuando a veces uno ora y dice, Señor, gracias por la vida, por la salud, por el día. Entonces, ¿cuán importante es la gratitud? Lo contrario a gratitud es ingratitud. Hay mucha gente ingrata. Gente que Dios les ha hecho milagros, hay gente que Dios les ha respondido. Y son ingratos, luego se olvidan de Dios. O de pronto hicieron una promesa y nunca la cumplen. Se olvidan de Dios. Eso suele suceder en muchas personas. En segundo lugar, ¿cuáles son los beneficios? Vamos a mirar beneficios de esa intimidad con Dios. Primero, eso va a traer unción y va a traer transformación. Para ello debe leer Éxodo 34, los versos 29 al 35. Así como el cuerpo de Moisés era impregnado de la gloria de Dios, al punto que su rostro resplandecía, de igual manera cuando pasamos tiempo en la presencia del Señor, nuestro ser es transformado a la imagen de Cristo. También trae revelación. Léase Jeremías 23, verso 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y le habrían hecho volver de su mal camino,
y de la maldad de sus obras. Entendiendo la responsabilidad que tenemos de llevar la palabra de Dios para que ministre a la necesidad de la gente que Dios ha puesto a nuestro cuidado, se requiere estar en el secreto de Dios para recibirla, pues solo Él conoce la realidad y la necesidad que cada uno vive. También la dirección, en cuanto a la dirección, en 2 de Samuel capítulo 2 versículo 1, puede leerlo en casa, dice: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. Y David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Este pasaje nos muestra que la intimidad con Dios nos permite recibir la guía o la dirección de Él en todo momento para tomar decisiones acertadas. Recordemos que contar con el favor y el respaldo de Dios es lo que nos asegura la victoria en todo lo que enfrentamos o todo lo que enfrentemos. Además, la Biblia nos enseña que el cristiano debe andar en el Espíritu, y esto solo es posible teniendo intimidad con Dios. Para que el creyente pueda mantener una vida de victoria o una vida victoriosa y abundante, como dijo el Señor Jesucristo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En lo relacionado con su vida física, emocional, espiritual, financiera, entre otros, se hace necesario que el cristiano viva y ande en el Espíritu. El Espíritu Santo debe controlar a nuestro espíritu y a través de este controlar nuestra alma, y a través de esta controlar el cuerpo. Hay dos cositas que también debe ahí responder. Tener intimidad con Dios permite que Dios se y nos da ahí esas dos. Hay unos espacios que usted debe llenar. De un ejemplo de alguien que recibió dirección de Dios. Bíblicamente usted puede conseguir muchos. Tercero, resultado de la intimidad con Dios. Primero, usted va a obtener el dominio propio. El autocontrol o dominio propio es el resultado de una completa intimidad con Dios que produce sanidad del alma y del espíritu, operada por el poder de Dios, ese Dios trino, ¿no?, en la vida del creyente que se ha dispuesto para él. Este es precisamente el objetivo del trabajo del Padre espiritual. ¿Quién manifiesta en su vida el dominio propio como fruto del Espíritu Santo? Es una persona verdaderamente libre. En otras palabras, la persona que tiene intimidad con el Espíritu tendrá dominio propio, y su presencia en la vida de él impide que sus deseos dominen su vida. La Escritura dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahí está Gálatas 5:25, lo puede leer. También está la libertad. Hay libertad en el Espíritu. El Espíritu Santo que está en la vida del creyente y su intimidad con Él es quien nos permite vivir una vida de libertad. Ya no somos dominados por nuestras propias pasiones, sino guiados por el Espíritu. Esta es la libertad que opera el Espíritu en la vida del creyente y que solo es posible viviendo en el Espíritu. Tal y como lo afirma el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, que dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. De ahora en adelante, el Espíritu Santo va a guiar y controlar la vida del nuevo creyente. Así que es importante que usted se disponga para Dios. La guía del Espíritu Santo. La responsabilidad del creyente ahora es dejarse guiar, ya no por la carne, sino por el Espíritu Santo. Esta es una disposición de corazón. La persona que es guiada por el Espíritu es aquella que es controlada por Él. Este es el énfasis en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 16. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Romanos 8, 9. Y explica más adelante: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Lea usted Romanos 8, 14 a 15. Todo discípulo está llamado a vivir una vida de moralidad elevada.
Dios quiere llevar al creyente a las alturas espirituales. El padre espiritual debe guiar al discípulo a recibir el Espíritu Santo y comprometerse de todo corazón a buscar la vida, a vivir la vida del Maestro, formando en él el carácter de Cristo, habilitándolo para su servicio. También el andar en el Espíritu. La persona en cuanto a su comportamiento y más concretamente en lo que respecta a la Biblia, despliega dos tipos de conductas diferentes, o bien anda según la carne o de acuerdo al Espíritu, como dice la Biblia, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5, versos 16 al 17. La persona tiene una naturaleza pecaminosa, la cual debe someterse al Espíritu para poder tener una vida guiada por él. El Espíritu Santo no puede convivir en una vida controlada por la carne. Estos dos conceptos son totalmente opuestos y no pueden vivir juntos. El andar en el Espíritu está consignado en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la introducción de este versículo, Pablo asegura que una vida espiritual victoriosa es posible en la medida que el creyente actúe bajo la guía del Espíritu Santo. Esto es lo que facilita la libertad sobre el pecado y las consecuencias del mismo, que es la muerte. El andar en el Espíritu se entiende a ser guiado por el Espíritu Santo, viviendo cada día manifestando el fruto del Espíritu Santo. Romanos 8, verso 14. Haced morir las obras de la carne por el Espíritu. Solo a través de la intervención poderosa del Espíritu Santo, todo creyente puede hacer morir la obra de la carne. Esto sucederá siempre y cuando él rinda su voluntad al control del Espíritu Santo y coopere con él. Lea Romanos 8, verso 12 al 13. La intervención del Espíritu Santo produce en nosotros un andar conforme a la voluntad de Dios. Además, hace posible la santificación y la obediencia a Dios. Así lo afirma el apóstol Pedro en su primera epístola: elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Primera de Pedro 1:2. Como podemos apreciar, el andar del Espíritu nos lleva a caminar en comunión con Él, a vivir en santidad y a cultivar una vida de fe y de obediencia. Ahora, la nueva vida en el Espíritu. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que anduvieron y vivieron en el Espíritu. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro máximo ejemplo de obediencia y sujeción al Padre Celestial. Él no hizo nada sin la voluntad de Dios, siempre anduvo haciendo lo que el Padre le indicaba. Respondiendo entonces Jesús le dijo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Eso está en Juan 5:19. El apóstol Pedro fue impulsivo e inestable al inicio de su vida cristiana, pero cuando fue lleno del Espíritu Santo su vida cambió considerablemente, hasta el punto que el que había negado al Maestro en algún momento estuvo dispuesto a morir por él. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo, dice, que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, llamándolo, y les intimidaron. Estoy leyendo Hechos 4. Que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso está en Hechos capítulo 4, versos 17 al 20. Pablo fue otro ejemplo de cambio espiritual, quien siendo perseguidor de la iglesia, al convertirse a Cristo empezó a depender absolutamente de Dios para andar en el Espíritu, siendo una persona letrada, intelectual de la época y un religioso cumplidor de sus creencias. Cuando conoció a Jesús aprendió que le era necesario andar en el Espíritu, no solo para llevar una vida victoriosa, sino también para ejercer un ministerio fructífero, hasta el punto que llegó a decir:
con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Dice también, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso está en Romanos capítulo 7, versículo 24 y Romanos 8:1. Así que de esta manera también en la página 22 hay algo para hacer en su cuaderno o en su libro del cuarto nivel. Dice, otra palabra para dominio propio es, ¿cuál es la libertad que tenemos al estar en intimidad con Dios? Esa es una pregunta, hay que responderla. Explique usted, ¿puede andar en el Espíritu mientras trabaja o estudia? Es una pregunta que usted debe responder. La otra pregunta es, ¿cómo manifiesto o cómo manifestó Esteban que estaba viviendo según el Espíritu de Dios? Para eso debe leer usted Hechos capítulo 6, los primeros 8 versículos y anotar en su cuaderno la respuesta. Entonces concluimos que para andar en el Espíritu y ser guiados por Él es necesario llevar una vida disciplinada en la oración, ayuno, lectura, meditación y obediencia a la palabra de Dios. Vivir en santidad, proponder por mantener buenas relaciones interpersonales, estar bajo autoridad y sujeción, servir al Señor según el ministerio o los dones que Dios le haya dado. Como consecuencia de andar y ser guiados por el Espíritu Santo, aprenderemos a escuchar y a discernir la voz de Dios para no dejarnos llevar por sentimientos o emociones de la carne, lo cual evidenciará la madurez cristiana en la vida del creyente. Así que es importante madurar, crecer ya en ese cuarto módulo. Ya usted ha podido aprender muchas cosas y las está poniendo en práctica. Lo va a llevar a una madurez mejor que la que antes tenía, a un crecimiento, a un desarrollo espiritual, emocional, intelectual inclusive, y de esa manera usted va creciendo hasta el punto que usted se está llenando y va a compartir con otros todo lo que está aprendiendo o lo que ya ha aprendido. Así que mis amados hermanos, jóvenes, damas, caballeros, es importante que nos afiancemos más en nuestra fe, que crezcamos. Y esta lección número 1 del módulo 4 debe usted repasarla. Los que no tengan este módulo, por favor hablen con su pastor o pastora o líder y a ver cómo lo consiguen. Así que de esta manera usted va a tener un material que lo va a tener para repasar permanentemente y va a ser su medio en el cual usted va a ayudar a otros, ¿sí? Como el módulo que va a ayudar a que otros también aprendan lo que usted ya ha venido aprendiendo. Que el Dios eterno los continúe bendiciendo en gran manera. Cuídense y nos vemos en una próxima lección, que usted pueda desarrollarse también en su madurez como cristiano. Bendiciones.